El día de hoy empezamos nuevamente con nuestro podcast ADN Emprendedor con Activa Capital. Estamos hoy día con una especialista profesional, una mujer que realmente ha venido con todas las ganas de poder compartir con todos nosotros que somos emprendedores peruanos, con la doctora Giovanna Díaz, una gran abogada, también tributaria, en la cual nos va a explicar en su especialización. Pero no solamente vamos a conocer ello, sino también vamos a conocer el detrás de esa fortaleza de mujer para que nos diga a ver cómo es que llegó. No es que todo el personaje llega de manera, fuerte acá, ¿no? Vamos a ver cuál es el detrás, un poco de la historia de nuestra doctora Giovanna Díaz. Primeramente, permítanme saludarles y agradecer por esta invitación a este maravilloso programa, el podcast ADN Emprendedor, organizado por Activa Capital. Claro que sí, como dice su nombre, dice Activa. Bien, también agradecer a nuestro creador que nos permite estar vivos y presentes en este mundo terrenal. Y por supuesto, ¿no? Como en todo proceso, bueno, mejor dicho, en todo acto existe un proceso, ¿no? Lo que ustedes ven ya es la etapa de repente terminada o todavía en camino por terminar. Y como bien Jessie lo dijo, pues detrás de Giovanna Díaz existe una gran historia que lo vamos a contar. Bien, justamente el día de hoy vamos a conocer esa fortaleza, pero vamos a ver primero, ¿cuál fue la toma de decisión para llegar a ser, de repente, para iniciar como abogada? ¿En qué momento? ¿Ya lo tenía claro? Coméntenos un poquito de ello primero, un poquito de usted, para que todos también, por favor, siéntese en familia, que acá todos estamos full con todos los emprendedores. Lo que quiero es que se sientan súper bien. Y bueno, también usted, coméntenos un poquito de ello. O sea, la toma de decisión fue sencilla de decir yo quiero ser abogada. ¿De qué proviene la toma de decisión de ello? Coméntenos. Como en todo, pues empieza con una ilusión, una idea, algo que tú quieres hacer, ¿cierto? Al igual que los emprendedores, antes de emprender, tú primero tienes la idea, empiezas a ver lo que nosotros denominamos la marcha blanca, igualito. En mi caso, como persona, como ser, nació pues después de haber salido de las aulas secundarias, ¿no? Cuando quise postular a la universidad, me presenté a la carrera de Derecho. ¿Por qué dirás Derecho? Porque considero que la carrera de Derecho es una de las, yo diría, de las profesiones que te permite a ti hacer la defensa en bien del ciudadano, en bien de la persona. Siempre se busca la justicia, la verdad, ¿no? Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Pero lamentablemente, pues, no tuve la opción de poder ingresar a la universidad, ya que por esa época, yo les hablo del año 87, de que era muy aumentada esta profesión y no tuve la opción de poder coger una vacante, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó? Simplemente, pues, no posponerlo, ¿no? No dejar ese mi sueño. Tal vez lo he pospuesto, pero obtuve por la carrera de contabilidad. ¡Wow! Excelente. Pero eso, ok. La toma de decisiones, bueno, usted como primera instancia quería ser abogada, ya desde ya, pero optó por el área contable. En esa época era sencillo en realidad decidirse por esa carrera, y ayudó muchísimo a su crecimiento porque durante de ese tiempo usted, ¿cuántos años le tomó ahí, por ejemplo, llevar y también seguir con ese proceso de llevarlo a su trabajo, ¿no? O sea, implementarlo ya como parte laboral? Coméntenos un poquito también de eso, de esa trayectoria. ¿En dónde usted estudió? Usted acá lo hizo en Lima, en provincia. Recuerden que en provincia también las situaciones es un poquito más complicada y más en esa época. Coméntenos un poquito más de ello.
Bien, queridos amigos y a todos los que están viendo este maravilloso podcast, yo les comento que soy de provincia. Yo he nacido en una ciudad que se llama Lampa, Ciudad Rosada, que pertenece al departamento de Puno. Mi desarrollo estudiantil lo he desarrollado en la ciudad de Juliaca y la universitaria en la ciudad de Puno, porque ahí nomás existe la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, yo provengo de una familia no acomodada, yo honro a mis padres y a mis abuelos. Yo tengo una abuela materna que tal vez de ella nos ha inspirado a lo que es el negocio. Ella hacía el famoso trueque, ¿no? En esa época, mi abuela pues vendía granos. ¿Qué quiere decir? Vendía lo que es la papa, el chuño, el maíz, la avena. ¿Y cómo conseguía ese producto? Mi abuela conseguía los productos mediante el trueque. ¿Qué quería decir? Ella llevaba, digamos, el poncho, la guijilla, llevaba a los mercados, ¿no? De a pie, porque antes no había los mercados como ahora, tenían que viajar en camiones, llevaba los productos y hacía canje. Ese es el famoso trueque. Y yo, cuando era pequeña, yo le acompañaba a mi abuela en algunas oportunidades y veía lo que hacía, ¿no? El comunero, el campesino, el poblador profundo venía y hacía ese cambio. Y decía, ¿cómo es eso? En vez de dar la moneda, ellos daban su producto y ella entregaba, digamos, un poncho, un sombrero, algo así, ¿no? Propio de la época, ¿cierto? Porque en esa época creo que eso también viene desde mucho antes atrás, y en provincia todavía en algunas partes se mantiene todavía. Yo te doy un producto, tú me das otra cosa, y creo que ese el trueque que se ha estado usando en provincia todavía. Y bueno, yo creo que de ahí comienzan a hacer ese gustito por esa parte tributaria, ¿no? Sí, la tributaria, las finanzas. Y yo con el tiempo he estado, ¿no?, llevando ese conocimiento a lo que ya venía a ser algo técnico. Y como ya les había comentado, pues yo tenía ese ímpetu de querer ser abogada siempre, ¿no? Pero no se me dio la oportunidad y continué. Y como todo ser humano, pues ha tenido también bajadas, ¿no? Mis padres en un momento no tenían mucha economía. Dejé los estudios por 2 años, después de eso volví a postular y bueno, como todos también se llegan a enamorar. Oh, ya, y está bien, es parte de la vida. Creí también en la pareja perfecta, en la familia perfecta. Yo me junté a los 21 años, tuve mis hijos a muy temprana edad, tengo actualmente una hija de 30 años. ¿Y qué sucede? Pues durante ese proceso no todo es color de rosa. He sido madre y he sido estudiante, siempre he sido estudiante y ahora pues yo a muchos jóvenes no les aconsejo eso. Yo prefiero que pasen todas las etapas como debe de ser. ¿Por qué? Porque quemamos etapas y llega un momento que te frustras. Yo tuve frustración. A la edad de los 30 años yo tuve frustración porque tuve una separación y eso me empujó más a abrazar la carrera de Derecho, ¿no? Y gracias también a este problema que yo tuve, un problema personal, me encuentro ahora aquí en Lima, porque no lo supe superar, no lo supe sopesar. Caí de repente en lo que viene a ser la depresión, ¿no? Que para esa época todavía no estaba pues mentadita como ahora, ¿no? Ahora todo el mundo está con la ansiedad y la depresión, pero en esa época aún no. Y no me consideraba enferma, pero sí la ansiedad y la depresión es una enfermedad, ¿no? Terrible, sí. Una enfermedad. Doctora, ¿y ese proceso también de usted tener su bebé, su primera bebé, lo hizo en pleno proceso de estudio o de trabajo? ¿En qué momento pasó ello, digamos, porque ya cuando se junta una cosa, se juntan 3 problemas a la vez? A ver, coméntanos un poquito de ese. Bueno, tomé esa mala decisión de tener pareja en el proceso de mis estudios, cuando yo estaba en la mitad de mi carrera de contabilidad, ¿no? Pero yo agradezco mucho a la vida, agradezco mucho a mis compañeros, y si ellos me están viendo desde acá, les mando un grato saludo hasta Puno. Y justo ahora que hemos estado en Tingo María, me he encontrado con muchos de ellos y agarro y me dicen, Giovanna, ha salido adelante, ha sabido sopesar la vida, porque ellos han conocido mi proceso. Para mí no ha sido fácil terminar la carrera, tener la responsabilidad de una familia, la pareja, el hijo, y todavía continuar los estudios. Dije, wow, pero aquí me tienen. Y posteriormente
a la edad de los 38 años, cuando pasó este tema de la separación, decidí continuar mi propósito, ¿no? Volví a postular a la universidad de manera presencial. Yo me sentía una niña en esa época. ¿Por qué? Porque los jóvenes estaban con 18, 19, 20 años y yo tenía 38 años. O sea, eso es lo que me ha dado la fortaleza y la vitalidad para poder mantenerme, sostenerme. Y bueno, a esa edad también, a los 38 años, tomé la otra decisión, pues, todos, ¿no? A veces tenemos las caídas. Claro. De continuar con mi vida personal, y me embaracé de mi último hijo, ¿no? A los 38 años también. Y bueno, pues bien, él es ahora mi motor y mi motivo, mi compañía, mi compañero también, es el que me motiva a seguir adelante, a seguir creciendo, y gracias a ese espíritu juvenil que tiene mi pequeño. Yo le digo mi pequeño. Siempre van a ser los bebés. Siempre van a ser los bebés. Así tengan 30, 40, van a ser los babies de mamá. Eso no se pierde. Sí, él también está abrazando la carrera de Derecho, y para mí es un orgullo, porque ya tengo con quién conversar. Hace 2 días mamá me hablaba del habeas data, de la acción de amparo, de la inconstitucionalidad, y yo le digo, wow, qué lindo. Y yo le digo, ¿cómo he desperdiciado mi tiempo? Yo hubiese estado igual que tú, estudiando, buceando la información. ¿Para qué? Para tener mayor conocimiento. Pero, como dicen en la vida, todo es perfecto, exacto. Todo es perfecto. Aprendí mucho, aprendo de ustedes. Yo estoy agradecida con Activa Capital, con Ruth, contigo, porque de una u otra manera me han brindado este espacio, esa confianza de poderme dirigir a cada uno de ustedes. El crecimiento, tanto empresarial como personal, no es fácil, definitivamente que no, pero cuando tú tienes un propósito, una meta y tienes algo enfocado, tú lo persigues, lo consigues, porque si no te sientes frustrado. Y esa es una palabra que yo recojo de mi padre, que en paz descanse, me decía, antes de que fallezca, me dejó ese mensaje, me decía, Giovanna, si tú no terminas tu carrera de Derecho, vas a ser una mujer frustrada para toda tu vida. Y verdad, entonces hay muchos que se frustran, por eso todos ahora hacemos este trabajo del desarrollo personal, que es intrapersonal. Dice, ¿cuándo vas a tú tener lo que tú tienes? Cuando tú aprendas a amarte, cuando tú aprendas a quererte, cuando tú empiezas a valorarte. Nadie te va a valorar como tú te vas a valorar, nadie te va a querer como tú te vas a querer. No te cobramos nada hasta que se realice el desembolso del préstamo. En Activa Capital queremos que realices tu gestión con total tranquilidad. Por eso no te pedimos pagos anticipados. 1, por valorización. 2, revisión de documentos. 3, ni estudios de títulos de propiedad. Sabemos, cuando una persona busca liquidez, necesita toda la confianza, claridad y, lo más importante, acompañamiento. Nosotros estamos listos para revisar tu caso. Evaluamos tu propiedad y te guiamos paso a paso hasta la firma de notaría. Atento, solo se cobra cuando tu préstamo ya fue desembolsado. Si tienes una propiedad inscrita en registros públicos, escríbenos ahora y solicita ahora mismo tu evaluación. Muy bien, seguimos con esta gran entrevista con la doctora. En realidad nos está dando grandes tips, pero ahora va a llegar en este punto que muchas, no solamente mujeres, en la actualidad yo considero que jóvenes, mujeres, adultos, solo que ahora, como dijo la doctora, ya se conoce un poquito más de lo que es la depresión. Inicialmente yo también pensaba que era una situación solo de personas de las que tenían, o sea, que estaban con otro nivel de repente económico, que tenían mucho dinero y que solamente esas personas podían entrar en depresión. Pero cuando tú vives en esa situación, sientes y dices, esto es la depresión. Y ahí justamente nos va a comentar la doctora cuál fue ese proceso, porque entiendo que hay muchas personas que nos están viendo, nos están escuchando y de qué manera también podemos salir de ello. Pero empecemos por ello, en ese trance para poder salir, porque hay muchas personas que no saben cómo salir de esa situación. Bueno, doctora, coméntenos un poquito, porque esa es la idea, compartir esos temas que a veces solamente vemos el especialista, pero no sabemos cómo llegó a esa parte.
Vamos, doctora Giovanna, coméntenos esa parte que también quizás muchos de nuestros amigos televidentes, emprendedores, que tienen un poquito de temor y dicen, ¿cómo la hago? ¿Qué tengo miedo? Todos tenemos miedo, pero para eso estamos el día de hoy, para conocer que todas las personas aún con miedo nos lanzamos. Pero vamos a ir por ese proceso, quizá que nos comente un poquito salir del especialista y vamos con la persona realmente. Vamos, doctora. Los procesos no son iguales, ¿no? Los actos tampoco no son iguales. Pero en sí la depresión lo tenemos todos, hasta los más niños, los pequeños, ¿no? Ahora, ¿cómo salir de la depresión? Primeramente, tú tienes que identificar si efectivamente te sientes deprimida o no. ¿Y por qué de la depresión? ¿Por qué? Porque yo considero que porque esperamos demasiado. Esperas demasiado de la vida, de las personas, de la sociedad, del trabajo, ¿no? Y los resultados no son como lo que tú esperabas. Y como tú no tienes un buen resultado, entra la frustración, el mea culpa, el temor, te castigas, te latigas. Yo por mucho tiempo me he castigado, yo me he latigado. Yo decía, yo tengo la culpa porque yo no debí escoger esta pareja, yo tengo la culpa porque yo no debí tener mi hijo a temprana edad, yo tengo la culpa porque no debí aceptar esta relación, este trabajo, X, Y, Z. Sí. Me sentía culpable inicialmente. Después me sentí víctima. Decía, no, yo no tengo la culpa, él tiene la culpa, ellos tienen la culpa, ¿no? Todos tienen la culpa. O sea, no quería aceptar la realidad. A las finales comprendí, y gracias, porque siempre en el camino se te ponen personas. Existen personas que ven lo que tú no quieres ver. Y yo agradezco a una persona que, bueno, es una amistad de Cusco, agarra y me visita y me dice, Giovanita, tú no estás bien. Yo le digo, no, sí estoy bien. Así, estaba sonriente, porque hay muchas personas que sonreímos por afuera, igual que el payaso. El payaso sonríe, pero no sabemos cómo está por dentro. Hay una película de Joker, ¿no? Hay una película, si ustedes han visto esa película, que me llamó mucho la atención. Yo llegué a ver esa película en mi momento de proceso. Yo decía, yo estoy igual. Claro. Estoy sonriendo, pero por dentro estoy que me muero. Y cuando llegó esta persona y me dijo que tú no estás bien, dije, ¿y cómo está mi cara? Porque la verdad nosotros no nos podemos ver, no somos espejo. Exacto. ¿No? Por eso en una sanación dice, mírate en el espejo. Para poder ver esa parte interna, ¿no? Porque a veces simplemente no queremos ver. Pero como dice la doctora, ahí estamos entrando. Bueno, sigamos. Entonces, agradezco a esa persona porque después entré en conciencia y dije, sí, no estoy bien. Y será la divinidad de Dios que yo llamé al seguro para hacer una cita, una consulta con la psicóloga, y agarra y me dan lo que te dan una cita de cada 2 o 3 semanas, me dieron para el tercer día. Llamaba martes y tenía el jueves. ¡Wow! Dije, ¿qué es esto? Fui y me tocó una psicóloga que ahora yo le agradezco, de veras que sí, porque en su momento no le agradecía. Yo le conté un mal de locos, la doctora agarraba y me mandaba, y yo seguía llorando y moqueando y llorando y moqueando. Y ella un poco más y se limaba las uñas y agarra y me dice, ¿terminaste? Y yo seguía llorando. Y yo le miré así tan fría, dentro de mí dije, ¿qué ha pasado? Porque yo nunca había ido a una psicóloga. Y yo le agradezco a la psicóloga y agarra y me dice, ¿de qué lloras? Wow. ¿De qué lloras? Me dice. Ahora el marido se te ha ido, el hijo está así, ¿qué más quieres? ¿Qué quieres hacer en la vida? Yo quiero hacer esto, no había terminado todavía mi carrera de Derecho. Y me dice, estando con el marido, estando con los hijos, ¿vas a poder acabar tu carrera? ¿Vas a poder hacer lo que no has podido hacer? No, entonces haz. Claro, era un impulso, pues, ¿no? Fue una confrontación fatal. Yo fui molesta, regresé a casa, pero después dije, entré en razón, dice, tiene razón. Claro. Y para esa época me exigió, prácticamente me obligó a dejar la ropa negra. Yo antes andaba como una viuda negra. Y además que era más gordita. Pero no dicen que los colores a veces reflejan. Ese es un punto importante que tenemos que compartir. Los colores son reflejo del estado emocional de las personas. Si tú nos ves con colores vivos, ahora mírale a la doctora, está feliz. Quiere decir que eso está por dentro. Porque nosotros elegimos el color de prenda del estado de ánimo del día incluso.
Yo puedo estar hoy día de blanco, mañana puedo estar de color celeste, pasado de negro quizá, pero eso también habla un poco del estado de ánimo de las personas. Excelente para poder a todos nuestros amigos, un tip más que nos está mencionando la doctora. Vamos, seguimos adelante. Bueno, me prohibió, me dijo, yo le prohíbo, me dijo así, ay, tajante, quítese esa ropa negra, quítese, parece, o sea, yo para esa época yo tenía por recién 38 años, me decía, parecía mayor, ¿no? Y yo, ay, me fui, y además, como le digo, estaba gordita, y según yo, pues, para las gorditas, como que te adelgaza, claro, y no sé qué, ¿no? Yo lo hacía por eso. Y de ahí le tomé la palabra y tiré la ropa negra. A mí casi poco me van a ver con ropa negra. Y empecé a tener ropas claras, empecé a hacer ejercicios, empecé a quererme, empecé a amarme. Por ahí esa energía trajo a mis compañeros del colegio, me volví a encontrar con mis compañeros del colegio, les comenté mi problema, dicen, no, ¿qué te tengo? Y empecé a interactuar y así, hasta que conocí el mundo de los bienes raíces y aquí me tienes. Gracias a Irving Gabriel, que hizo esa vez. Sí, claro. Y también me invitó para ser ponente. Yo decía, yo la verdad, en esa época de mi depresión, yo me sentí nada, así absolutamente nada. Era un completamente vacío, a tal punto que yo tenía pensamientos suicidas, ¿no? Yo decía, yo no sirvo para nada, no soy nada. Pero gracias a esa doctora y gracias a esta amistad que me invitó a que yo acepte mi realidad, porque tuve que aceptar que estaba mal, ¿no? Ya no tenía que esconder, yo decía, no, pero ya no era un momento de víctima, ya pasó el dolor. Empecé a quererme, a hacer ejercicios, a comer un poquito mejor, a estudiar, a nutrirme. Siempre camino con una agendita para tomar apuntes, llevo también mis apuntes ahí. Y así, ¿no? Me he vuelto a reconstruir y gracias a eso terminé mi carrera, ¿no? Derecho ya lo había terminado, sino lo que me faltaba era el título. Saqué el 2018 mi título y bueno, ya tengo 7 años como abogada y me estoy enfocando a lo que ustedes ahora desarrollan, lo que es el desarrollo inmobiliario, porque mucho que ver en el desarrollo inmobiliario. Y es así pues que de la depresión, como les digo, primeramente tienes que aceptar. ¿Correcto? Tienes que aceptar, luego tienes que tener una confrontadora como lo que yo tuve con la psicóloga que me confrontó, después, una especialista que te va a llegar a confrontar, luego tienes que tener siempre unas personas aliadas que te ayuden, que te digan que sí, tú puedes. Pero esa parte es la disciplina, porque si, no sé, en casos de depresión, a veces nosotros nos tiramos al abandono, pero si ponemos una disciplina de, sabes que a tal hora tienes que hacer esto y a tal hora esto y a tal hora seguir. Yo recuerdo que en mis épocas en las que pasé también por esa situación, me puse a estudiar hasta las 12 de la noche. Yo trabajaba hasta las 2 de la tarde y de ahí hasta las 12, con la intención de poder estar súper cansada e irme a dormir porque no dormíamos. No sé si ustedes habrán pasado por ello, pero uno no duerme y si la noche te llega y tú has dormido durante el día, la noche es larguísima. Y para llegar a ese proceso de poder calmar, como dice la doctora, es primero reconocerte, pedir ayuda y empezar por ello. Eso vendría a ser uno de los cambios principales para poder salir de ello y hacer el cambio. Amarte para que el resto también te devuelva con amor. Y bueno, estamos ahí en una parte interesante con la doctora que vamos a seguir con más temas importantes. ¿Dejaste de construir la casa de tus sueños por falta de liquidez? Sabemos lo difícil que es ver tu obra paralizada, los materiales subiendo de precio y la preocupación de no poder terminar lo que empezaste con tanto esfuerzo. Pero hoy eso puede tener una solución. Si tienes una propiedad con título inscrito en registros públicos, puedes precalificar a un préstamo con garantía hipotecaria hasta 100.000 soles según evaluación. Solo debes compartir tu copia literal, PU, HR y fotos del inmueble. Regístrate ahora mismo y termina de construir tu casa con el respaldo de Activa Capital. Muy bien, seguimos en esta etapa muy bonita de conocer algo muy interesante para todos nuestros amigos que nos están escuchando. Sobre todo para poder nosotros llegar a ser fuertes, siempre tenemos que llegar
pasar unos caminos bastante dificultuosos con piedritas, con rocas y con todo tipo de dificultades de verdad, pero sí tenemos que aprender que tenemos que pasar todo ese tramo para poder ser fuertes. Y bueno, acá comentando con la doctora, seguimos con esa parte interesante. Yo creo que hay especialistas, claro que sí. En ese caso también creo que lo principal, en mi caso, hubo primero Dios y después ya vino el especialista. Bueno, eso pasó en el caso mío. Yo voy a preguntar a la doctora, ¿vino el especialista? ¿El especialista fue la que ayudó literalmente al cambio o hubo algo más que fue una toma de decisión mucho más fuerte? Coméntenos, doctora, en ese aspecto, por favor. Bien, al inicio les hablé que todo es un proceso, ¿correcto? Entonces, el especialista ha sido la parte inicial de mi proceso, de este cambio que he tenido. Pero como todo proceso, pues tiene baches, altibajos, tiene caídas, ¿no? Hay momentos que tú te caes, vuelves a retomar esa depresión, pero cuando tú ya ingresas a ese proceso de sanación, tú te vuelves a encontrar no solamente contigo. Llegó una etapa donde a mí me invitaron. Yo soy católica, la verdad yo soy católica desde que tengo uso de razón. He sido bautizada como en el catolicismo, pero no tenía esa afinidad, no tenía ese encuentro con Dios. Yo no leía ni siquiera la Biblia, ni siquiera sabía los versículos, no sabía muchas cosas, hasta que un día que entré también en una caída, tuve un bajón, conocí a una amistad mía, ¿no? Y me invitó a participar a la iglesia. Yo dije, qué bonito, acepté, fui a la iglesia y me encantó, porque ahí se habla de comunidad, ¿no? Ahí las personas te aceptan tal como eres, así como dice en la palabra, Dios que te dice, a mí no me interesa tu pasado, a mí me interesa de hoy para adelante. Así con tus heridas yo te recojo. Si tu padre y tu madre te han abandonado, yo te recojo. Tú eres mi hija. Tú eres la niña de mis ojos, así dice la palabra de Dios. Me sentí amada, me sentí querida y entregué mi vida, entregué mi corazón a Jesús. Yo me bauticé en la iglesia cristiana Mar Adentro de la ciudad de Arequipa. Yo de cierto me tuve que mudar de Juliaca a Arequipa en el 2016. Me he mudado, el 2018 me he bautizado allá en la comunidad y abracé la religión, ¿no? Pero yo he sido una mujer del mundo y a mí ha sido un poco difícil entrar a esta conversión. Pero me acuerdo mucho del pastor René que me abrazaba. Él no me castigaba, él me abrazaba y me decía, tranquila hermana Giovanna, todo proceso tiene su tiempo. Y va a llegar un momento de que usted va a amar a Dios, usted no se va a cansar de hablar de Dios, usted se va a enamorar de Dios. Y yo decía, wow, dentro de mí decía, este está loco. ¿Cómo me va a amar Dios si yo soy una gran pecadora? Lo mismo decía, ¿no? Exacto. O decimos muchos, ¿no? Pero créanme de que es realidad. Ese mismo año, después de mi conversión, pasaron cosas maravillosas. Lo que yo había pospuesto, mi titulación, más de 4 años, lo conseguí en 6 meses. En junio del 2018 saqué mi bachillerato y en diciembre saqué mi título. O sea, Dios me puso las personas, los recursos, me puse a estudiar y acá me ven realizada como abogada. Ahora estoy haciendo mi maestría, mi especialización y así voy continuando y voy conociendo a personas muy amables que Dios me los pone. Todo lo que sucede ahora en mi vida no es por mí, es por Él, es por la gracia. Conocí la gracia del Espíritu Santo. O sea, cuando tú tienes la gracia, todas las cosas se te ponen así. Y si hay algún obstáculo es porque no es para ti o no es el tiempo todavía. Eso es lo que entendí en esta vida, en este proceso, y una vez más estoy agradecida por este espacio que me están permitiendo ser yo, ¿no? Mi calidad humana, soy también muy sensible. Aprendí también a ser sensible porque antes era bien dura, yo era una Thatcher, para mí todo era así, ¿no? Pero eso me llevó a lo que me pasó. A ver, doctora, ahí como usted dice, pero eso ¿por qué nos pasa de ser muy de repente ser así? Porque la vida se nos dio un poquito difícil y a veces ser sensible nos hacía como que sentir que nosotros somos débiles, pero
ya conforme vamos conociendo, decimos, o sea, no siempre tenemos que mostrar el lado fuerte porque tenemos también debilidades. Y bueno, frente a todo lo que a nosotros nos pasa, a veces decimos, pero solo dependo de mí, solo dependo de mi trabajo, de mi estudio. Yo, o sea, solamente mi familia depende de mí. Sentir eso es como que no te das ese espacio para ti, ¿no? No te das como que un espacio para decirte, o sea, en este momento también puedo ser un poquito ahí sensible, guiarme y un poquito ahí, dejarme llevar. Y bueno, el llorar no está mal, pero es parte de y decir, también me merezco estar en un espacio libre, decir, oye, ¿sabes qué? Hoy día me tocó. Y ya, pues es para mí y ese espacio lloro todo lo que quiero. Pero muchas personas, las mujeres sobre todo, que conocemos el decir que estamos empoderadas, no es un tema de crearnos una armadura y decir no voy a darme esa oportunidad de poder llorar, de poder demostrarme sensiblemente. Yo creo que no. El empoderamiento también está pues en ser sensible porque somos mujeres, ese es parte de, y eso es el ser parte de nosotros, ¿no? Eso nace, somos mujeres y tenemos ese sentimiento ahí que va a aflorar en cualquier momento. Bueno, pero aún así, como dice la doctora, hay partes importantes que primero es que la magia de Dios que llega, muy aparte de las religiones, todos nuestros amigos que nos van viendo ahí, el conocer a Dios es una parte importante, te cambia la vida y te cambia todo. Y a veces en cuestión de minutos, de días, te cambia todo de lo que un año o en 10 años no pudo ser. Y todo a su tiempo. Entonces ahí estamos en una etapa bastante interesante con la doctora Giovanna Díaz. En este espacio ahora vamos a entrar, ya con la doctora que nos ha comentado un poquito de su historia, la cual es muy interesante. Vamos a dejar a la especialista y va a ser, en este caso, entrevistada por Ruth Cornelio. La dejamos ahí a la doctora Giovanna Díaz. Adelante, Ruth. ¿Tu negocio ya está creciendo y estás pensando en abrir una nueva sede? Ese paso puede marcar un antes y un después. Pero muchas veces se detiene por falta de liquidez para el alquiler, implementación mobiliario, equipos o capital para trabajo. Si tienes una propiedad inscrita en registros públicos, puedes precalificar a un préstamo con garantía hipotecaria desde 100,000 soles, según tu evaluación. Solo comparte la copia literal, el PU, el HR y fotos de tu inmueble. Regístrate ahora mismo y abre esa nueva sede que tu negocio necesita para seguir creciendo. En esta oportunidad quien les habla es Ruth Cornelio, representante de Activa Capital, y tenemos una gran amiga invitada, la doctora Giovanna Díaz. Adelante, doctora, por favor, compártanos un poquito más acerca de usted, cómo se siente ser parte de este programa de podcast y qué novedades vamos a compartir y sobre todo qué conocimientos. Bueno, una vez más agradecida con cada uno de ustedes, especialmente con ustedes, Ruth y Jessica, pues, que me dan este espacio para poder compartir no solamente la parte humanística de qué es el ser, ¿no?, sino la parte técnica, que es el tener y el hacer y el tener, en ambos casos, ¿no? En esta oportunidad, pues ahora les voy a hablar de la parte técnica, básicamente relacionado a los aspectos contables, tributarios, legales, que todo emprendedor debería de saber. Así es. Vamos a empezar ahí. Parte del crecimiento de un emprendedor, cuando pasa a formalizarse como empresario, se presentan diferentes retos. Nos gustaría, doctora, que nos comparta, según su experiencia, cuáles son los errores más comunes que comete un emprendedor cuando hay esa transición de pasar a ser empresario. Exactamente, como tú le dices, ¿no? Hay los errores, yo lo he determinado en 5 errores más comunes, ¿ya? Los 5 errores más comunes es más que todo por el desconocimiento de las normatividades, desconocimiento de las formalizaciones, de los cumplimientos, de las declaraciones. Cuando tú eres un emprendedor que empiezas, por ejemplo, acogiéndote al RUS, tú no pagas un tributo como tal, tú no pagas renta, tú no pagas IGB, y si quieres declaras o pagas, punto final. ¿Cuánto pagas? 20 soles o 50 soles. Generalmente todos los emprendedores iniciamos por esa primera etapa.
Pero como va creciendo nuestro negocio y también a nosotros, nuestros clientes nos exigen ya no que nos emitan una boleta, sino una factura. Consiguientemente, el RUS no te permite emitir una factura. Esto hace que el emprendedor crezca y se pase a otro régimen. Ahí van a tener obligaciones tributarias. Ahí sí empiezan ya con la tributación y esa falta de conocimiento en esa transición hace que el emprendedor que pasa a ser empresario cometa estos errores. Algo que usted ha mencionado y es muy importante es el tema del tipo de categoría. A veces como emprendedores, uno cuando inicia de forma independiente con una cantidad de ventas menores, como usted mencionó, prepara sus boletas, sus comprobantes. Pero cuando ya abre su empresa o se convierte en una persona jurídica, abre y tiene su RUC 20, ¿qué retos presenta ahí el empresario, doctora? Porque ya no es solo presentar, sino entiendo que es llevar una contabilidad de un profesional. ¿Y cómo puede este empresario nuevo que se está formando tener una contabilidad ordenada? ¿Y qué conocimientos básicos debería presentarse? Bien, primeramente saber el cronograma de cumplimiento de pagos que viene a ser emitida por SUNAT. 1. 2. Tienen que saber el proceso de las declaraciones del IGB, ¿no? Mucho usamos lo que es el crédito fiscal. ¿En qué oportunidades se utiliza? ¿Cómo se utiliza? ¿Quiénes lo utilizan? ¿Correcto? Y sí, es muy importante que sean asesorados o apoyados por un especialista contable. Para esa manera no cometer los errores comunes, como ya les he dicho, falta de presentación de las declaraciones erróneas por falta de documentación correspondiente o correcta y también la formalización o legalidad de sus trabajadores. Ahora, SUNAT está notificando por las empresas de puesta en marcha. ¿Qué quiere decir esto? De que muchas empresas se han constituido solamente para obtener el RUC, ¿no? Mas no están operativas. Entonces ahora SUNAT está atacando ese lado. ¿Qué quiere decir? Te va a pedir si efectivamente tu empresa está operativa. Tienes planilla, tienes los comprobantes emitidos como tal, tienes almacén, tienes cosas, o sea, una infinidad de documentación a la cual muchos emprendedores o empresarios todavía desconocen. Entonces ahí va a tallar la ayuda idónea de un experto contable. Excelente, muy importante lo que usted nos comenta, doctora, sobre todo las fechas y quizás no dejarlo a última hora, ¿no? Ante una respuesta, ante una contestación, siempre ahí trabajando de la mano con el contador de confianza y ya el mismo empresario va a ir ordenando ello cuando pasa esta etapa de emprendedor a categoría RUC 20 empresario. ¿Tu cocina, sala o baño necesita una remodelación, pero no cuentas con la liquidez suficiente? Sabemos que mejorar tu casa no es solo un gasto, también es una inversión para vivir mejor y aumentar el valor de tu propiedad. Si tienes una propiedad con título en registros públicos, puedes precalificar a un préstamo con garantía hipotecaria, desde 100,000 soles según evaluación, siendo requisito principal compartir tu copia literal, PU, HR y fotos del inmueble. Regístrate ahora mismo y termina de remodelar tu hogar con el respaldo de Activa Capital. Continuando con el podcast ADN Emprendedor, tenemos una entidad muy importante que nos acompaña a todos los empresarios, que es en cuanto a la supervisión, doctora, y es la entidad SUNAT. Coméntenos, por favor, un poco más de qué manera regula de la mano con todos los emprendedores, con todos los empresarios que tienen ya su empresa jurídica. Ok. Como todos bien sabemos, la SUNAT pues viene a supervisar y administrar los tributos del Estado o para el Estado, ¿no? Es el ente prácticamente regulador que es el nexo entre la sociedad y el Estado. Nosotros tenemos que cumplir estas obligaciones, o sea, todos los contribuyentes sí o sí tenemos que cumplir todos los mandatos que SUNAT emita, ¿no? Entonces, consecuentemente, el emprendedor y el empresario siempre va a estar buscado, va a estar, como decimos, acosado, asediado por la SUNAT, y muchos emprendedores, empresarios hasta le llegamos a tener miedo a la SUNAT o muchos renegamos para la SUNAT. ¿Por qué? Porque supuestamente pues SUNAT es una persona o es una entidad que nos cobra tributos
exagerados. Y la verdad no es que nos cobre tributos exagerados. El detalle es de que nosotros, por algunas omisiones, caemos en lo que viene a ser la falta de cumplimiento de pago. Y esta falta de cumplimiento de pago, ¿no?, conlleva a que SUNAT nos emita multas. Y al tener las multas, estas multas no quedan pues en una multa de una UIT. A veces esto se acrecenta con el tiempo. Entonces ahí es donde SUNAT viene a intervenirnos con las fiscalizaciones o con reparos tributarios. Y por último, vienen a caer en los famosos embargos, ¿no? ¿Y cuándo y cómo dirás tú, Ruth, o dirán las personas? ¿Me pueden embargar a mí, mi propiedad? ¿Me pueden embargar mis activos, mis bienes? Sí, lo pueden hacer. Por eso muchos contables, nosotros asesoramos o aconsejamos que todos los contribuyentes operen con el RUC 20, porque en el RUC 20 tú formalizas con un capital determinado. SUNAT no te puede embargar más allá del techo de tu capital. Si tu capital es 20,000 y tú tienes una deuda de 100,000, solamente te puede embargar hasta 20,000 si es que tienes propiedades o activos. Pero no va con tu capital o con tu propiedad personal, ¿ok? Pero si tú estás como RUC 10, como persona natural, tienes una deuda de 100,000 soles, SUNAT viene y abarca y embarga absolutamente todo lo que conlleva a tu patrimonio personal. Es así que SUNAT opera, por un lado, da las normatividades y por el otro lado es el recaudador, ¿no? El que recauda y por último termina haciendo las benditas ejecuciones que son los embargos. Excelente, doctora. Para llegar a esa etapa final de un embargo, ya en una etapa en realidad donde el empresario se encuentre simplemente para realizar la contestación, entiendo que SUNAT hay 2 etapas que te permite poder regularizar este pago pendiente. ¿Cómo podría actuar frente a esta situación el empresario, doctora? Ok. Antes de llegar a la ejecución determinativa y final, SUNAT te da opciones. Primeramente te notifica mediante un requerimiento. Este requerimiento tiene 2 etapas. La primera es de impulsarte correctivamente. Te vas a decir, usted ha cometido este error, lo puede corregir y se va a acoger a lo que viene a ser las gradualidades, si es que hay de por medio una multa, o las rebajas del 100% de los intereses, dependiendo de cómo está. Un empresario, un emprendedor hace caso omiso a esta notificación, todavía tiene otra segunda etapa. Dicen, hacen cierre del acta, dicen que el contribuyente no ha cumplido con presentar la documentación requerida, no ha hecho los reparos correspondientes, nos vuelven a notificar. Nosotros, teniendo conocimiento ya de la primera y obviando la segunda, simplemente a SUNAT no le queda más que sacar una resolución de ejecución coactiva. Cuando tú llegas a esa etapa de la resolución de ejecución coactiva, el contribuyente casi ya no tiene ya las posibilidades de poder acogerse a los regímenes de gradualidad, pero sí tiene la posibilidad de acogerse a un fraccionamiento, ¿no? Y este fraccionamiento también más adelante tiene la posibilidad de hacer un refinanciamiento de fraccionamiento siempre y cuando el empresario que se haya acogido al fraccionamiento no haya cumplido con los pagos como tal. ¿Correcto? Entonces, tenemos todas estas etapas que vienen a ser etapas administrativas porque todos son documentarios. Tengo que yo sustentar, ¿no? Con documentos fehacientes y reales lo que SUNAT me está pidiendo. Y si SUNAT, ¿no?, de repente por A o B hay alguna inconsistencia, yo también tengo que justificar. Ahora, muchos me preguntan y se preguntan, dicen, no, ya, ok, ya llegó esa etapa, pero ya estoy en la etapa final de ejecutiva. ¿Existe la posibilidad de que yo pueda rebajarme o me pueda rebajar la SUNAT? Sí existe, los famosos recursos que vienen a ser los recursos de reclamación y los recursos de apelación. También hay un último recurso que es el recurso de queja. Entonces ya esa parte ya es una parte legal, que si bien es cierto, en mi calidad de abogada ahora yo lo estoy incluyendo dentro de los servicios con algunos clientes que, bueno,
tienen a bien a acudir a mi persona. Entonces vemos la parte contable y jurídica de esa manera, porque la otra parte ya es legal, totalmente legal, amparado en las normatividades del Código Tributario y la Constitución. Así sería, mi estimada Ruth. Excelente. Muy buena información que nos comparte, doctora, para todos los emprendedores, empresarios que quizás se han visto en este tipo de situaciones a realizar algunas contestaciones muy importantes las fechas y sobre todo llegar a dar una respuesta a la SUNAT, porque es un tema en realidad que nos puede multar no solo con miles sino con millones de soles. ¿Dejaste de construir la casa de tus sueños por falta de liquidez? Sabemos lo difícil que es ver tu obra paralizada, los materiales subiendo de precio y la preocupación de no poder terminar lo que empezaste con tanto esfuerzo. Pero hoy eso puede tener una solución. Si tienes una propiedad con título inscrito en registros públicos, puedes precalificar a un préstamo con garantía hipotecaria hasta 100.000 soles según evaluación. Solo debes compartir tu copia literal, PU, HR y fotos del inmueble. Regístrate ahora mismo y termina de construir tu casa con el respaldo de Activa Capital. Continuando con el podcast ADN Emprendedor, nuevamente con la doctora Giovanna Díaz, nos va a compartir un poco más cuál es la diferencia entre un balance y un desbalance patrimonial, doctora. Adelante, por favor. Bien, como su nombre lo dice, balance, ¿no? Va una equidad. Pero en realidad, ¿qué viene a ser el balance? El balance es un documento contable que refleja todo el movimiento económico, financiero que ha tenido una empresa, un emprendimiento, un emprendedor o un empresario, ¿no? Necesitamos eso. Y viene a ser un documento, ¿no? Que nosotros vamos a, por un lado, ver lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Eso viene a reflejar un balance, el movimiento económico. Por un lado vienen a ser las obligaciones y por el otro lado vienen a ser los derechos, ¿no? Todos los derechos son activos y todas las obligaciones vienen a ser el pasivo. Y el patrimonio, pues, lo que tú tienes, con lo que has iniciado tu emprendimiento, ¿no? Tu aporte de capital, 1.000 soles, 10.000 soles, 100.000 soles que va creciendo. Eso viene a constituir un balance, ¿ok? ¿Qué viene a ser el desbalance? Lo opuesto a lo que hemos dicho, ¿no? Que yo tengo mayores, de repente, créditos, pero no tengo ingresos, ¿correcto? Tengo mayores obligaciones. O puede ser al revés. Yo tengo cantidad de dinero, ¿no? que está ingresando a mi fuente, pero no tengo obligaciones por pagar. ¿Y de dónde es la fuente? ¿Cómo es que estoy yo generando esos ingresos? ¿Por qué? Porque los ingresos los tengo solamente financieros y no tengo movimiento de ventas. No he tenido obligaciones, no he tenido compromisos con proveedores, ¿no? No tengo cuentas bancarias o no tengo préstamos bancarios, pero sin embargo estoy teniendo dinero que está ingresando a mi cuenta. Ahí es donde aparece el famoso desbalance patrimonial, que si bien te das cuenta, está relacionado al movimiento financiero con el banco. Y todos hablamos de lo que tenemos un chismoso en la contabilidad, ¿no? ¿Y quién viene a ser? El famoso ITF, que viene a ser el impuesto a las transacciones financieras, que está relacionado directamente con el banco. Por eso últimamente hablamos mucho del desbalance patrimonial, porque en el ITF yo voy a tener un monto exagerado o de repente real de 4 millones, pero sin embargo, tributariamente yo estoy declarando 100.000 soles. Entonces una dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Tú declaras tributariamente que tienes un ingreso real de 100.000 soles. ¿Por qué digo real? Porque es mediante las declaraciones. Y los ingresos se dan con las facturas y las boletas que yo he emitido, o también con un crédito financiero. Pero en el ITF aparece que tengo 4 millones, o sea, tengo un desbalance patrimonial de 3.900.000. ¿Y cómo voy a tener que explicar eso a SUNAT? Sencillo, para muchos es complicado, pero para los que realmente están operando como debe de ser, como decimos, con la empresa en marcha, con todas las obligaciones y derechos propios del negocio, entonces yo simplemente justifico. ¿Cómo? Simplemente el dinero de los 100.000 soles yo lo estoy rotando y en un año yo lo puedo rotar. ¿Qué quiere decir?
Me han depositado 100,000, yo saco 80,000, lo vuelvo a colocar los 80,000. Me han vuelto a depositar 80,000 más una ganancia de 5,000. Ya no son 80,000, son 85,000. Esos 85,000 vuelvo a retirar. O sea, el mismo dinero de los 100,000 soles durante todos los 365 días del año ha rotado. Pero yo tengo que demostrar. ¿Cómo demuestro, Giovanna? Con la famosa trazabilidad. ¿Ok? Esos 100,000 he retirado. Constancia, el voucher. De esos 100,000 he cambiado en dólares. Constancia, tipo de cambio. Esos dólares he pagado a un proveedor. Constancia, la transferencia de pago. Y a las finales esos 100,000 llega a ser 1 millón. Ese millón llega a ser 2 millones y esos 2 millones llegan a ser 4 millones. O sea, para la SUNAT tienes que demostrar la famosa trazabilidad. ¿Cómo iniciado, ¿no? Tu negocio puede iniciar con 10,000 soles y puedes terminar con 100,000 soles y lo tienes que demostrar. Esa es la forma de justificar un desbalance patrimonial. ¿Okay? Excelente, doctora. Hay algo importante que he mencionado sobre la trazabilidad. Es importante entonces el empresario contar con una evidencia tanto de vouchers, contratos, informes que verifiquen en realidad la operación. Exactamente. Tienen que ser evidenciados, o sea, veraz, ¿no? Cuando hablamos de un trazo es como que esto, ¿no? Acá tenemos una recta, pero este vaso se va para allá. Entonces yo digo, no es una línea recta, es una línea oblicua y yo eso tengo que demostrarlo. ¿Con qué? Con documentos, ¿ok? Entonces esos documentos en el mundo financiero o contable tiene que ser vía transferencia. Ahora ya no podemos hacer los pagos en efectivo menores a 2,000 soles. Todo tiene que ser con transferencia. Y si hay en efectivo, también el documento tiene que salir, digamos, yo tengo que sacar de mi cuenta los 1,000 soles y tengo que hacer una rendición con los comprobantes que he hecho pagos menores a 2,000 soles. ¿Correcto? Entonces todo tiene que tener, como decimos, causa y efecto. Todo tiene una consecuencia, todo tiene un seguimiento, todo tiene un camino. Ese camino para la SUNAT y para el aspecto legal en el mundo del lavado de activos que hablamos es la famosa trazabilidad, es el trazo que le damos. ¿Dónde inicia y dónde termina? Pero en donde termina hay caminos, ¿correcto? Ese camino que inicia en caja, termina con el cliente, termina con el proveedor, termina con planilla, pagamos de salud, pagamos ONP, pagamos un crédito y a las finales llega nuevamente a caja regresa y así. Ese trazo tenemos que demostrar. Exacto. Doctor, algo que usted ha mencionado respecto a los montos menores a 2,000 soles. Hay muchos emprendedores, empresarios donde su negocio del día a día reciben netamente en efectivo. ¿Usted qué recomendaciones les puede dar para que pasen, en vez de recibir efectivos, o si se pueden considerar los yapes, los plins, o pasar directamente a todo por depósito? Ya, eso va a depender de las políticas, ¿no?, que ellos se van a implantar. Si es en una empresa, va a tener que ser ya dentro de una política empresarial. Pero del emprendedor, ahí está el problema. El emprendedor casi no se da tiempo de estar yendo al banco. Él prefiere recibir el dinero así, de mano en mano, en efectivo. Y como sabe que tiene que haber una transferencia, dice, no, ok, todavía las transferencias menores a 1,000 soles o a 700 soles no está dentro del mundo financiero, yo hago mis depósitos con Yape y Plin. Por eso este año SUNAT va a atacar a ese rubro, ¿no?, que vienen a hacer las transferencias menores a 700 o a 1,000 soles. Entonces, yo lo que les invito a cada uno de los emprendedores y empresarios que ya vayamos teniendo conciencia y cultura tributaria. ¿Por qué? Porque a la larga eso te va a dar ventajas, te va a dar una seguridad jurídica, te va a dar una seguridad financiera, económica y también tributaria. Porque si bien es cierto, todo eso va de la mano, ¿no? Va de la mano para un posible crecimiento que tú vas a tener de acá a unos meses o a un año. Entonces, eso es lo que yo les puedo invitar. Simplemente que tengan ya más cultura, más conocimiento de esto y que sea parte de tu ADN.
Excelente, doctora. Todos estos consejos que nos comparte de cómo se origina un desbalance patrimonial, cómo debería actuar un empresario, ha sido en realidad muy enriquecedor para todos nuestros oyentes que nos han acompañado en esta sección súper técnica, súper puntual respecto a las tributaciones. Esto ha sido todo en ADN Emprendedor, nuestro tercer episodio.